Hola a todos, estamos aquí en una nueva charla rodada para hablar hoy de la impresión 3D y de la utilización de materiales muy sorprendentes. Para eso hoy nos acompaña Gianluca Pugliese, director y fundador de Lowpoly, que es una empresa de impresión 3D, de desarrollo de muchísimos proyectos de I+D, y nos va a sorprender aquí con un montón de cosas. Gianluca, bienvenido. Buenos días, Isabel. Gracias por invitarme. Bueno, yo creo que no nos equivocamos si decimos que eres el referente de la impresión 3D en España. Me atrevo a decir que también en Italia, porque de hecho eres embajador del diseño italiano en nuestro país. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo empezó tu aventura en el mundo de la impresión 3D. Empecé hace muchos años. Es verdad que cuando empecé en Italia éramos 8 y aquí en España igual había 10 más. Entonces empecé porque siempre he sido bastante curioso y cuando descubrí que había una máquina que podía fabricar lo que tú querías, me parecía como una cosa surreal, ¿no? Y entonces empecé a investigar un poco, en su tiempo estoy hablando de como 2010, por ahí no había informaciones, tenía que comprarte como algunas piezas para montarte tu kit do it yourself de construir tu propia impresora 3D. Y así empecé a conocer también los otros frikis que estaban en Italia, que estaban dedicándose a eso. Y luego vi como una parte de la impresión 3D que la vi muy importante, donde el uso de los materiales para fabricación era muy reducido. Entonces la impresora 3D era capaz de usar solo el material estrictamente necesario para fabricar cualquier pieza. Y de hecho empezaste, si no me equivoco, también con una persona que fabricaba casas con impresión 3D. Sí, empecé a desarrollar mis propias impresoras 3D, me empezaron a conocerme un poco en este pequeño grupo que éramos, y conocí a una empresa que se llama Wasp, que es una empresa que sigue en pie en Italia y es uno de los referentes en impresión 3D de casas, y ellos empezaron con la idea de construir casas utilizando, en vez que hormigón, utilizando barro, adobe, de toda la vida. Entonces habían construido esta impresora gigante, literalmente eran 12 metros de impresora, que era capaz, ha sido la primera impresora del mundo capaz de imprimir una estructura, no era una casa la primera, era una estructura, eran paredes, usando el adobe. Y el dueño de la empresa, el jefe de la empresa, Massimo Moretti, me dijo, vale, tenemos la impresora de la casa listas, ahora nos puedes hacer una impresora para imprimir los muebles. Y ahí entendí la ventaja de la sostenibilidad y dije, vale, pero hacemos una impresora que sea capaz de convertir botellas en sillas. Con lo cual empezaste a ver que también había muchos materiales por ahí que se podían utilizar en la impresión 3D. ¿Qué materiales utilizas? Yo creo que aquí tenemos varios ejemplos, pero además que utilizas otros que no están aquí presentes. Sí, empecé cuando al principio los materiales eran poco. Realmente se encontraba lo que había por ahí. Recuerdo que uno de los primeros proyectos que hice, utilicé el hilo del cortacésped, porque no había otros materiales. Entonces buscabas un poco lo que había por ahí. Luego, a poco empezaron a desarrollarse siempre más materiales dedicados a impresión 3D. Y esta parte a mí me encantaba, como la posibilidad de ver cómo crear mis propios materiales, y trabajando en impresión 3D a gran formato, en vez que usar un filamento, usaba un pellet, directamente el pellet, entonces tenía como acceso a más materiales. Y de ahí hice otro salto buscando la manera de reutilizar plástico realmente que ya había en el mundo, para convertirlo en nuevo material para impresión 3D. A día de hoy estamos usando muchísimos materiales, desde materiales técnicos a materiales más orgánicos, y fabricamos nuestros propios materiales. Y a ver, ponnos ejemplos de ese orgánico, que a mí es el que más me alucina. Los residuos, ahora mismo estamos muy centrados, porque es un problema realmente, es un problema real, es un problema bastante grande, lo que tenemos de las botellas del océano, del textil, que son residuos muy vistosos realmente. Pero en los últimos años estaba empezando a ver unos datos, y los residuos de comida, el food waste, va a ser uno de los residuos bastante importantes que vamos a tener que gestionar en los próximos años. Entonces, en 2014, hace ya 10 años,
empecé a desarrollar un material basado en bioplástico, procedente de almidón de maíz entonces, ahora de fécula de patata, mezclado con pozo de café. Que es como este ejemplo que tenemos aquí. Exacto, esto es bioplástico con pozo de café. Es un material totalmente biodegradable y lo que estoy convirtiendo es tener un plástico que sea funcional exactamente como otros plásticos basados en PLA, pero que tenga un 20% menos de polímero y que el proceso de compostaje sea más rápido. Entonces la gestión para la segunda vida va a ser mucho más fácil. Y creo que con el pozo de café y la impresión 3D acabáis de montar una cafetería entera. Sí, ese ha sido un proyecto, la verdad, que llevaba buscando 10 años. Ha sido un proyecto para mí súper importante, para mi empresa obviamente y para mí personalmente también, porque ha sido la primera cafetería del mundo impresa en 3D con los pozos de café de la propia cafetería. ¿Y dónde los podemos encontrar esa cafetería para cotillarla un poco? Encima en un lugar extremadamente bonito porque es Casa Clavet de Gaudí en Barcelona. Oh, entonces pues ahí nos lo apuntamos. Sí, es una cafetería de specialty coffee, entonces aparte de tomar un café maravilloso, riquísimo, también el ambiente, la experiencia es bastante interesante. Vamos a hablar de los neumáticos. Sí. Cuando utilizas el neumático para la impresión 3D, ¿qué características tiene frente a otro tipo de materiales? Los neumáticos han sido un descubrimiento muy interesante. Con Signos, cuando empezamos a hacer el primer material con neumático, empezamos con un material flexible. De hecho, hasta ahora el neumático es el único material que tenemos en dos formatos, un formato flexible, un formato rígido, y en filamento y en pellet. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el neumático, para mí obviamente el reto era intentar incorporar en impresión 3D un material que nunca se había usado antes, y creo que ahí también estamos como pioneros de esta tecnología. Entonces, en caso de material flexible, en filamento, lo que podemos conseguir es un entramado bastante fino que se podría convertir en piezas de textil. Estamos fabricando e imprimiendo en 3D una pieza que son muy sutiles, muy finas, que se pueden aplicar a tejido o se pueden usar para construir, por ejemplo, pequeños accesorios para moda. Por otro lado, cuando lo incorporamos en piezas más grandes o en impresión 3D en gran formato, sí que tenemos una característica muy buena, porque el material, el caucho de neumático le da un poco más de rigidez al plástico, entonces conseguimos imprimir piezas muy grandes sin tener deformaciones, sin tener muchos problemas de geometría, que es uno de los temas que siempre tenemos. ¿Y dónde ves tu mayor potencial de la impresión 3D? ¿En qué sector? La impresión 3D a día de hoy está en todos los sectores, en todos. Hay muchísimas marcas de coche que tienen dentro de los coches que podemos comprar cientos de piezas impresas en 3D y ya ni siquiera lo promueven, ¿no? Seguramente el campo de la aeronáutica, aeroespacial, medicina tendrán unos avances bastante interesantes. Lo que hacemos en Lopoli, nos dedicamos mucho al tema de diseño, y estoy viendo que en el ámbito del interiorismo, del diseño, de retail, la impresión 3D está empezando a coger auge, sí. ¿Y proyectos de futuro? Y ya terminamos con esta pregunta. Proyectos futuros muchos, la verdad que son muchos. No es una tecnología, no es algo que va muy rápido, pero sí que tenemos unos proyectos vinculados más con el sector hotelero, y seguimos trabajando con muchas marcas de moda, de lujo, para escaparates. Entonces ahora dentro de poco ya se empieza a preparar para Navidad, así que muchas campañas de Navidad de varias marcas, vamos a hacer escaparates,
y tenemos un par de hoteles que quieren hacer mobiliario con material sostenible. Bueno, pues estaremos atentos a todas esas campañas de Navidad, a ver los escaparates en impresión 3D, seguro que muchos con neumáticos. Muchas gracias, Gianluca. Y bueno, y a todos los que nos estáis escuchando, bueno, pues a vuestra disposición para poder resolveros dudas, cuestiones o incluso alguna sugerencia que se os pueda ocurrir. Muchísimas gracias y hasta las próximas charlas rodadas.